Dios les bendiga. El tema de estudio de la palabra de Dios para hoy se titula Por sus frutos los conoceréis. En Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20, Jesús, en la culminación de sus enseñanzas conocidas como el Sermón del Monte, dice a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí las palabras de Jesús son una poderosa advertencia de que habrá muchos que vendrán en su nombre y que estarán buscando activamente alejarnos de la verdad, y que debemos estar preparados contra tal amenaza. Jesús nos enseña que las ovejas no solo deben preocuparse de los lobos cuando las cosas que se obtienen de estos son obviamente malas. Las ovejas siempre deben de estar alertas y listas para tal clase de depredadores. Pero si los lobos pueden vestirse como ovejas, la amenaza se vuelve potencialmente más peligrosa. Jesús aquí escogió palabras muy fuertes para enfatizar nuestra necesidad para estar siempre vigilantes contra una amenaza sutil pero hostil a nosotros y a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos identificar una amenaza como esta? Si el falso profeta luce y actúa exactamente como una oveja, y si solo es un lobo interiormente, ¿cómo lo averiguaremos? No podemos ver el contenido del corazón. Por lo tanto, Jesús nos da una señal que debemos ver. Por sus frutos los conoceréis. Claro está que esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son esos frutos? El Evangelio de Lucas nos da detalles adicionales que nos ayudan a esclarecer. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, conoceremos al profeta por lo que él habla. Lo que salga de su boca lo delatará. Él podrá en todo sentido parecer limpio y honesto en su exterior, pero si el engaño y la falsedad están en su corazón, esta falsa enseñanza, falsa profecía y otras perversiones de la verdad saldrán de su boca. Así como el fruto de una higuera son los higos y el fruto de una vid son uvas, el fruto de un profeta es su profecía. En otra parte Jesús dijo: haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del tesoro bueno saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Santiago aparentemente se basó en las palabras de Jesús y ofreció palabras similares en su epístola sobre lo que es el fruto que expone el corazón. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Dios usó una analogía relacionada cuando se estaba dirigiendo a los profetas falsos en los días de Jeremías. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ninguno provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Notemos especialmente la frase, el profeta que tenga un sueño, cuente ese sueño, y el que reciba mi palabra, diga mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? La genuina palabra del Señor es grano que sustenta la vida, mientras que los falsos profetas transmiten solo paja seca que engendra muerte. Una vez más, usted reconocerá el verdadero y falso profeta por el contenido de sus palabras. Jesús en Marcos 13 advirtió, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Nosotros debemos comparar las palabras de todo líder que profesa ser cristiano a las enseñanzas de Cristo y a las palabras de las Escrituras. El corazón humano anhela lo novedoso, pero la palabra de Dios es suficiente y hemos sido advertidos para huir de aquellos que la contradicen o que van más allá de esta. No importa cuán agradable es la persona, no importa cuán santa, devota y piadosa sea la vida de aquellos que aparentan vivir, no importa cuánto se parezcan a una oveja, las cosas que ellos enseñan los delatarán. Y Jesús nos dijo que examináramos el fruto de su boca más que las ropas blancas de lino que ellos usan. Más adelante, Pedro nos advierte, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia serán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Estos falsos profetas y maestros en forma secreta introducen herejías destructivas. Son sus enseñanzas las que son tan peligrosas y son de estas enseñanzas de las que necesitamos ser cuidadosos y evaluarlas. De igual manera, el apóstol Juan en su primera carta nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Lo que los falsos profetas, apóstoles, pastores y maestros dicen de Jesús, lo que ellos nos enseñan para que creamos, lo que sale de la boca de ellos, estos son los frutos que exponen al lobo disfrazado de oveja. Las personas que viven con estilos de vida abierta y claramente pecaminosas, ciertamente también deben ser rechazadas como profetas y maestros falsos. Pero no hay nada sutil o secreto para este tipo de perversión. El lobo más letal, aquel contra el que tan cuidadosamente se nos advierte, es aquel que parece una oveja. Vemos a este lobo por el contenido de su enseñanza, lo que significa que debemos conocer la verdad nosotros mismos y tener cuidado de escuchar las palabras que están diciendo aquellos que profesan ser líderes cristianos. Como lo dijo Pablo a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta siempre ha sido la prueba para el verdadero y falso profeta, como Dios habló a través de Moisés. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te sacó de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino del cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Y más adelante también dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Así que el profeta que dice cosas en el nombre de Dios que no suceden ni se verifican es un falso profeta. El profeta que nos aleje de la verdad del Dios bíblico es un falso profeta. El contenido de sus palabras revelará lo que son. Lo conoceremos por su fruto, tal como lo dijo Jesús. Después de haber visto lo que las Escrituras nos enseñan al respecto del fruto de los falsos profetas, ¿qué debemos hacer al respecto? La respuesta la encontraremos en la advertencia y mandato de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando dice, guardaos. Otras versiones traducen esta palabra como cuídense o tengan cuidado. Esta palabra es un llamado a estar vigilantes con un propósito, evitar ser contaminados por los falsos profetas y sus falsas enseñanzas. La clave para identificar las falsas enseñanzas y por lo tanto evitar ser contaminados por ellos es perseverar en la enseñanza de la sana doctrina. Así instruye Pablo a Timoteo al decirle, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
Sin una sana instrucción en la fe y amor de Jesucristo, no tendremos la capacidad de identificar las falsas enseñanzas y su influencia pecaminosa en nuestras vidas. Es verdad que tenemos al Espíritu Santo guiándonos al conocimiento de toda verdad, pero lo que utiliza el Espíritu Santo para guiarnos es la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad activa en cuidar de nuestra vida espiritual al alimentarnos de la palabra de Dios y de una sana enseñanza de la misma. En este sentido, debemos de ser celosos al momento de escuchar la palabra de Dios y todo tipo de enseñanzas que hay en el mundo. Vivimos en tiempos peligrosos donde las falsas doctrinas están a la puerta de nuestros hogares, de los medios de comunicación, de nuestras iglesias, de nuestros propios corazones. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser semejante a la de los judíos bereanos al escuchar las enseñanzas de Pablo y Silas. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Debemos de estar dispuestos a ser instruidos por la palabra de Dios, pero también debemos de escudriñar o revisar que la enseñanza que estamos recibiendo sea realmente bíblica, que tenga coherencia con todo lo que las Escrituras enseñan al respecto. Es en esto en que el Espíritu Santo nos guiará hacia el conocimiento de toda verdad. En conclusión, debemos estar en guardia, debemos ser fieles a las Escrituras, fieles al Evangelio, fieles a la sana doctrina y fieles al Señor. No debemos ser engañados por las apariencias externas de justicia, ni por ideas novedosas y prácticas fascinantes, ni aun por lo que parecen ser milagros poderosos y entendimiento profético. Debemos aferrarnos a las buenas nuevas de Jesucristo y a las sanas enseñanzas de las Escrituras. Jesús pensó que esto era lo suficientemente importante como para advertírnoslo. Los apóstoles y los profetas hicieron eco de esto. Considerémoslo suficientemente importante como para mantenerlo siempre como frontal en nuestra mente para que no nos extraviemos de la verdad. Nuestro Señor nos advirtió benignamente de antemano. Así que identifiquemos el fruto y cuidémonos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.